What a joy it is to be with you tonight. Qué gozo es estar en su compañía esta noche y compartir mi testimonio del Evangelio restaurado de Jesucristo con ustedes. Me uno a todos para dar gracias por los principios del Evangelio que nos ofrecen una visión eterna y nos enseñan cómo tener gozo en esta vida y en la vida venidera. Después de ser apartado en el templo de Salt Lake como ayudante de los 12 apóstoles, como ayudante, el elder LeGrand Richards, que era 46 años mayor que yo, me puso un brazo sobre los hombros y me susurró al oído, si pudiera volver a ser un muchacho con toda la vida por delante. La razón por la cual les digo esto es porque esta noche les voy a hablar como si ustedes fueran más jóvenes de lo que piensan que lo son. Y volver a ser un muchacho. Yo tenía 42 años. Mis queridos hermanos y hermanas, los miro a los ojos y veo en ustedes a la juventud de Sion, un ejército real con un noble legado. Ustedes son el ejemplo actual para las generaciones futuras, como dice el himno. ¿Fallará en la defensa de Sion la juventud? No, firmes creced en la fe que guardamos. Esta noche me gustaría hablarles acerca de la manera de crecer siempre firmes en la fe. Y les digo que únicamente podemos crecer firmes en la fe al buscar, alcanzar y retener una posición espiritual elevada en la vida. ¿Qué se entiende por una posición espiritual elevada? Resulta interesante que los profetas de todas las dispensaciones hayan buscado inspiración en las cimas de las montañas. Moisés, por ejemplo, vio a Dios cara a cara en una montaña extremadamente alta. Nefi subió al monte y clamó al Señor. El hermano de Jared vio al Cristo preterrenal, una experiencia enormemente sagrada en el monte Shelem. Isaías y Miqueas, profetas del Antiguo Testamento, profetizaron que en los postreros de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Nuestro Salvador también ascendía a los montes con frecuencia en busca de guía espiritual y para enseñar a sus discípulos. Cristo se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan, aparte un monte alto. Uno de sus más grandes discursos, el de las bienaventuranzas, se enmarca en el gran sermón del monte. En otra ocasión ascendió a una montaña próxima al mar de Galilea, y cuando las multitudes se le acercaron, él las bendijo y sanó a todos los que estaban afligidos. Desde esta posición elevada, tanto los profetas de la antigüedad como el Señor mismo recibieron guía y poder para guardar los mandamientos y servir al prójimo. Buscar una posición espiritual elevada consiste en alzarse por encima del mundo y sus tentaciones para así seguir a nuestro Salvador. Esta noche quisiera compartir con ustedes un relato especial de las Escrituras en el que se demuestra la importancia de buscar una posición espiritual elevada y permanecer en ella. La importancia de una posición espiritual elevada. Leonti en el libro de Mormón nos enseña una importante lección sobre cómo buscar y conservar una posición espiritual elevada. Leonti condujo a sus seguidores a lo alto de un monte donde edificó un fuerte que les brindara seguridad y protección. El rey Lamanita envió a su ejército, liderado por un disidente llamado Amalequía, para vencer a Leonti y subyugar a su pueblo. Pero Amalequía era un hombre muy hábil para lo malo, pues deseaba granjearse la buena voluntad de los ejércitos de los lamanitas a fin de apoderarse del reino.
En 3 ocasiones, Amalaquía envió mensajeros a Leonti para decirle que descendería hasta el valle y se reuniera con él. Y las 3 veces Leonti se negó a abandonar la seguridad que le brindaba su posición elevada. Sin embargo, Amalaquía fue persistente y la 4ª vez fue él quien subió al campamento de Leonte y le dijo: «Sal de tu fuerte, lleva a tus guardas y me reuniré contigo». Esta vez Leonti aceptó la invitación de Amalaquía y abandonó la seguridad que le ofrecía la cima del monte. Ahora Amalaquía compartió con él su pérfido plan y lo tentó con la victoria y el poder, invitándole a descender del monte con sus hombres para rodear al ejército lamanita mientras éste dormía. Amalaquía le prometió rendirse a él y entregarle el mando de todo su ejército lamanita, siempre y cuando Leonti lo nombrara a él segundo al mando. El plan se llevó a cabo como había planeado Amalaquía. El ejército lamanita se rindió y Leonti se convirtió en su jefe. Pero entonces Amalaquía mandó a sus siervos que administraran veneno lentamente a Leonti. Una vez muerto, Amalaquía se puso al mando del ejército, llegó a dominar al pueblo de Leonti y regresó victorioso al rey de los lamanitas, momento en el que completó su malévolo plan, dando muerte al rey y convirtiéndose en gobernante de los lamanitas. Veamos esto en términos de nuestra propia vida. El engaño de Amalaquía nos muestra la forma en la que obra Satanás en nuestra vida. Sus tentaciones son invitaciones persistentes a que abandonemos nuestra posición espiritual elevada y nuestra salvaguardia espiritual. Y armado con una gran paciencia, aguardará a que cedamos a sus señuelos. Leonti no respondió la primera vez que Amalaquía le envió un mensajero, ni la segunda vez, ni siquiera la tercera, pero a la 4ª visita abandonó la seguridad de su posición elevada y sucumbió a las falsas promesas de poder y gloria. Dado que la muerte de Leonti no fue inmediata, puede que por unos días llegara a gloriarse de su condición de comandante en jefe del ejército lamanita y que hasta pensara que merecía la pena abandonar la fortaleza edificada en lo alto de la montaña. Pero al igual que acontece con la traición de Amalaquía, los señuelos del adversario son de corta duración, además de venenosos. Siempre que abandonamos nuestra posición espiritual elevada, sucumbimos a la enfermedad espiritual. ¿Por qué debemos permanecer en una posición espiritual elevada? ¿Ven la importancia de permanecer en una posición elevada? Así como el Salvador llamó a sus discípulos a acompañarle a una montaña para ser ordenados con poder del sacerdocio, Él mismo nos invita a todos nosotros, sus discípulos de la actualidad, a acudir a Él. Quienes acepten tal invitación recibirán bendiciones que no están a su alcance en ningún otro lugar. Esta vida será una prueba constante para ver si seremos obedientes a los mandamientos de Dios. Sin embargo, todas las pruebas de este periodo de probación tienen como finalidad hacernos más fuertes y no hacernos caer ni derrotarnos. El Señor enseñó al profeta José Smith: todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. En ocasiones olvidamos quiénes somos. Somos hijos de Dios y estamos luchando por alcanzar la exaltación. Queremos vivir eternamente en la más elevada de las posiciones, la presencia de Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo.
Pero sucede que a veces, al igual que Leonti, nos situamos en circunstancias comprometedoras cuando optamos por abandonar, aunque sea brevemente, la seguridad que nos ofrece la observancia de los mandamientos, volviéndonos vulnerables a Satanás y las tentaciones del mundo. Es importante permanecer juntos en una posición espiritual elevada. Recuerden que Leonti no fue el único que sufrió las consecuencias de sus decisiones. En muchas ocasiones, tanto ustedes como yo creemos que comprometer nuestras normas no daña a nadie excepto a uno mismo. Pero en realidad son muchos los que dependen de nuestra obediencia, dignidad, veracidad y castidad. Piensen en sus amigos, sus padres, sus hermanos y hermanas, pero sobre todo piensen en su cónyuge eterno y en sus hijos. Aun si no están casados, ese cónyuge y sus futuros hijos tienen interés en el bienestar espiritual de ustedes. Las decisiones que tomen ahora podrían determinar si serán dignos o no de ellos en el futuro. Quiero decirles ahora que algunos de ustedes quizás no se casarán, pero lo más importante que deben recordar es de manteneros en los lugares altos y ser dignos, porque se nos promete que recibiremos muchas bendiciones en las eternidades futuras y que serán de ustedes. Por lo tanto, no se desanimen. Es importante que se mantengan dignos y en lugar espiritual elevado. Todo el pueblo padeció con su decisión de abandonar el fuerte y sucumbir a la tentación. Amalequía los llevó de nuevo al cautiverio y muchos morirían en batallas posteriores. En nuestra condición de seguidores conversos del Salvador, se nos manda fortalecer a quienes nos rodean. Ascendamos hasta una posición espiritual elevada, no solo para salvaguardarnos del adversario, sino también para elevar a otros a un lugar seguro. Las buenas amistades nos ayudan a permanecer en una posición espiritual elevada, nos fortalecen y nos ayudan a vivir los mandamientos cuando gozamos de su compañía. Los verdaderos amigos no nos obligan a escoger entre las vías del Señor y las de ellos. Si sus amigos actuales intentan alejarlos del sendero estrecho y angosto, aléjense de ellos de inmediato. No permitan que las burlas de aquellos que han escogido el edificio grande y espacioso los avergüencen al grado de alejarlos de su refugio espiritual. Escojan a sus amigos con cuidado. De pequeño mi madre me llevaba a un estanque donde dábamos de comer pan a los cisnes. Ella solía decirme: ¿ves algún buitre o ave de presa entre estos bellos y tranquilos cisnes? Solo hay cisnes porque las aves de la misma especie vuelan juntas. El mensaje fue sencillo. Sus amigos reflejan el tipo de persona que son ustedes y con la que ustedes se sienten cómodos en la vida. Es de entre sus amistades de donde escogerán un compañero eterno, y son sus amigos quienes les ayudarán a mantenerse firmes y fieles. Al mismo tiempo debemos preguntarnos, ¿qué clase de amigos soy? Sean buenos ejemplos, sean una luz al mundo, lideren y guíen a su prójimo por la senda de la rectitud. Ellos dependen de ustedes para elevarse y fortalecerse. ¿Cómo permanecer en una posición espiritual elevada? Esto requiere el deseo y la fe. ¿Cómo se logra alcanzar una posición espiritual elevada y permanecer en ella? En primer lugar, debemos desear y buscar el ser siempre fieles a las enseñanzas, los mandamientos y los convenios del Evangelio. Es preciso anhelar las bendiciones que emanan de dicha obediencia, y esto se logra al cultivar una
una atmósfera en la que el Espíritu pueda estar siempre con nosotros. Una vez que nos hallamos en esa posición elevada, nos mantenemos en ella por medio de la obediencia a los mandamientos, el estudio y la oración. Al vivir los principios de una vida providente y de la autosuficiencia, al prepararse para realizar y honrar los convenios del templo y al edificar matrimonios y familias fuertes. Para alcanzar una posición espiritual elevada, primero debemos tener el deseo de estar en el reino de Dios y por encima de las cosas del mundo. La fe es el elemento principal de ese deseo. Las Escrituras explican que por la fe, no un conocimiento perfecto, pero aunque no tengamos más que un deseo de creer, podemos desarrollar nuestra fe experimentando con la palabra, es decir, que nuestra fe crece al guardar los mandamientos. La fe en el Señor Jesucristo es el primer principio del Evangelio y la piedra angular de nuestra salvación eterna. Nos fortaleceremos al ejercer nuestra fe en el Salvador y poner en práctica sus enseñanzas en nuestra vida, y al no temer al mundo ni dar oído a sus cantos de sirena. La invitación del Señor a confiar en Él es clara. Elevad hacia mí todo pensamiento. No dudéis, no temáis. Podemos ser como José Smith, cuyo servicio al Señor comenzó con la sencilla fe de un niño en un versículo de las Escrituras. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La oración sincera de José fue contestada con la primera visión y desde entonces obedeció las instrucciones del Señor. Al igual que José, también creceremos fielmente en el servicio al Evangelio. Seremos más como nuestro Salvador al cuidar de los demás, al dar y al testificar, si confiamos en el Espíritu Santo para guiarnos en todo lo que hagamos. Tengamos el Espíritu con nosotros. Es lo más importante. Al ejercer la fe y al confiar en el Espíritu, nos permite lograr una posición espiritual elevada. Recibimos el don del Espíritu Santo durante el bautismo, tal y como dijo el Salvador que sucedería cuando prometió a sus antiguos apóstoles que les daría un consolador. Me maravilla que aunque los apóstoles terminaron siendo asesinados por su fe, todos, excepto Judas, aún así permanecieron fieles al Salvador hasta el fin. El Espíritu Santo también nos ofrecerá guía, valor y entereza para permanecer en una posición espiritual elevada. Mediante su influjo podemos recibir revelación como respuesta a nuestras oraciones. Podemos mantener un futuro testimonio del Salvador durante toda la vida. Podemos perseverar hasta el fin y alcanzar la vida eterna. Ninguno de nosotros es inmune a las tentaciones del adversario. Todos precisamos de la fortaleza que se nos dispensa a través del Espíritu Santo. Cuán importante es que durante los momentos de tribulación, cuando somos probados, no hagamos nada que nos impida disfrutar del consuelo, la paz y la guía del Espíritu. La compañía del Espíritu nos dotará de la fortaleza para resistir al mal y cuando sea necesario arrepentirnos y regresar al sendero estrecho y angosto que conduce a la salvación eterna. Considero imposible que nos alejemos de la posición espiritual elevada si tenemos siempre el Espíritu con nosotros. Cada día de reposo se nos presenta la oportunidad de renovar nuestro convenio bautismal participando de la Santa Cena, con lo cual prometemos al Señor que estamos dispuestos a tomar su nombre sobre nosotros, a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Nuestra disposición a hacerlo nos permite recibir la gran promesa que siempre tendremos su Espíritu con nosotros. El rey Benjamín explica en el libro de Mormón la importancia de estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre del Salvador. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Y
sucederá que quien hiciere esto se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre por el cual es llamado, pues será llamado por el nombre de Cristo. En nuestro esfuerzo por tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, hacemos que tanto Él como su obra ocupen el primer lugar de nuestra vida. Nos santificamos y tratamos de llegar a ser como Él al tratar de hacer su voluntad y servir fielmente a nuestro prójimo. Alcanzamos una posición espiritual elevada al obedecer de este modo las impresiones del Espíritu Santo. Esto requiere obediencia. La obediencia a las enseñanzas de Cristo que nos permite ocupar una posición espiritual elevada. El salmista escribió: ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Nuestras manos quedan limpias y puro nuestro corazón por medio de la obediencia. En la existencia preterrenal se nos bendijo con el albedrío, o sea, la capacidad para escoger. Y lo conservamos en esta vida mediante la obediencia, pues ésta nos libera de la esclavitud de Satanás. Si somos fieles y obedientes, Él no puede dominarnos ni controlarnos. Pero tal y como sucede para tener el Espíritu, tenemos luz. Y Satanás, que es el príncipe de la oscuridad, no puede estar con nosotros. Por tanto, con esa luz, Él debe de apartarse de nosotros. Pero tal y como sucede en el relato de Leonti y Amalequía, el adversario es muy listo en sus tentaciones y nos atrae hacia un lapso momentáneo en nuestro sano juicio para que descendamos de nuestra posición espiritual elevada. En este proceso podemos perder todas las bendiciones que nos estaban reservadas por ser fieles. Deseo inmensamente que comprendan que ustedes no quieren vivir lamentándose por haber tomado malas decisiones o de haber sido desobedientes. Vienen a mi mente las palabras de Whittier: de todas las palabras habladas o escritas, son estas las más tristes. Y quiero repetir: podría haber sido. De todas las palabras habladas o escritas, son estas las más tristes. No hay nada más triste que no estar en la presencia y plagados por nuestras decisiones pasadas. Si llegara semejante momento de debilidad, entiendan que el Señor les ayudará. Recuerden que no hay nada que puedan haber hecho que les pueda detener de hacer esto, de ponerlo a vuestros hombros. Si llegara semejante momento de debilidad, entiendan que gracias a la expiación de nuestro Salvador Jesucristo hay un camino de regreso para que mediante el arrepentimiento podamos regresar a ellos con honor. Aun cuando ya estamos sintiendo los efectos de la ponzoña, hay un antídoto. Podemos recuperar una salud espiritual y una felicidad plenas. La misericordia puede satisfacer las demandas de la justicia si nos arrepentimos y nos volvemos al Padre en nuestras oraciones y nuestra conducta. El arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos, al ser fieles y cumplir nuestros convenios, nos facultarán una vez más a volver a ser dignos de las bendiciones eternas. Por favor, estudien y oren. El estudio y la oración, fieles y reflexivos, constituyen otra manera importante de mantenernos en nuestra posición elevada. Hay tanto que aprender, tanto de nuestro Salvador. Cuando Lucifer lo tentó, él oró a su Padre Celestial en busca de fortaleza y dijo: «Vete de mí, Satanás». Deben de entender que al haber tomado estas decisiones con un cuerpo mortal y al venir a este mundo para vivir esta experiencia, él jamás tendrá esta experiencia. Y cuando ustedes le digan que debe de apartarse de ustedes, él debe apartarse. Y cuando ustedes entiendan esto, ustedes entenderán
comprenderán que son hijos de Dios. Pero ¿qué habría sucedido si Leonti hubiera orado en busca de guía, como lo hizo Jesús? Yo creo que no habría accedido a la petición de Amalequía, que lo llevó a salir de la seguridad que le ofrecía la cima de la montaña. Estoy convencido de que el Espíritu habría advertido a Leonti de los peligros que le acechaban a él y a su pueblo. Me siento agradecido por las Escrituras, ya que puedo aprender de personas que se erigieron en ejemplos de fidelidad y valor, y así evitar los errores de aquellos que no fueron fieles. Me siento agradecido por poder acudir a la oración en busca de guía y seguir las impresiones del Espíritu. También me siento agradecido por la oportunidad que tenemos de aprender al estudiar y observar a otras personas. ¡Qué gran influencia! Todos debemos de observar, especialmente a nuestras familias. ¡Qué gran influencia tuvo mi madre en mí! Nunca habría hecho nada que pudiera haberle dolido. También amaba a mi padre. Mi padre no me predicaba, sino que calladamente me dio un buen ejemplo, guiándome gracias a su bondadosa persuasión y sus bondadosas expectativas. Siendo el menor de nuestra familia, también aprendí de mis hermanos mayores, pero la mayor de las influencias que ha recibido es la de mi compañera eterna. La decisión más importante de nuestra vida es con quién vamos a casarnos. Y debemos aprender de aquellos que nos rodean, y eso nos ayudará mucho. La influencia más importante, como dije, fue de mi compañera eterna. La decisión más importante de nuestra vida es con quién vamos a casarnos, y estoy muy agradecido a mi querida esposa por el ejemplo que ha sido para mí durante más de 50 años y por habernos guiado a mí y a nuestra familia por el sendero estrecho y angosto. Además de la fe y el Espíritu Santo, el estudio y la oración, el Señor nos ha dado otras ocasiones muy importantes para nuestro bienestar espiritual y temporal. El almacén del Señor es temporal y espiritual a la vez. Mediante la fe y la obediencia a los mandamientos, procedemos a preparar una reserva espiritual de fuerza para encarar los problemas de la vida. De igual modo, debemos ceñirnos a los sabios principios de una vida próvida y de la autosuficiencia para, de este modo, disponer de recursos temporales con los que atender nuestras necesidades y servir al prójimo. Por vida próvida se entiende no desear las cosas de este mundo, utilizar los recursos terrenales con prudencia y no malgastarlos, aún viviendo en épocas de abundancia. Una vida próvida implica, además, evitar las deudas excesivas y contentarse con tener suficiente para nuestras necesidades. Esto también significa que no debemos endeudarnos y que debemos de vivir dentro de lo que tenemos. Por ejemplo, uno de los elementos de una vida próvida es obtener una formación académica o vocacional que nos prepare para acceder a una profesión con la que sostenernos nosotros y nuestra familia. El siguiente paso consiste en ser merecedores del salario que cobramos. Semejante ética laboral a la que debemos sumar cualidades como la integridad, el carácter y la confianza nos califican para ser un obrero digno de su salario. Otro elemento de una vida próvida es la capacidad de ser dichosos viviendo según nuestras posibilidades, evitando contraer deudas excesivas y no deseando las cosas temporales de este mundo. En la sociedad actual parece reinar cierto sentimiento de que se debe adquirir de inmediato todo lo que nuestros padres tardaron años en conseguir. La deuda puede esclavizarnos.
La carga de la deuda excesiva da al traste con nuestro preciado albedrío para caer en una servidumbre autoimpuesta que nos obliga a dedicar todo nuestro tiempo, esfuerzos y medios al pago de las deudas. Una gran sensación de desesperanza deriva de esta situación. Genera una tensión que culmina en una depresión mental que llega a afectar nuestra autoestima, nuestra relación con nuestro cónyuge y, en última instancia, nuestros sentimientos hacia el Señor. Es esencial que entendamos la necesidad de tener un plan de gastos y de ahorro, un presupuesto, y que distingamos entre caprichos y necesidades. Siempre he sentido que una relación de compañerismo no solo se fundamenta en las tan preciadas dos palabras "te quiero", sino en las sensatas "no podemos permitírnoslo". Cuando una pareja toma decisiones económicas es preciso que conversen el uno con el otro. Si uno de los cónyuges realiza una compra sustancial sin antes analizarlo juntos y consultarlo con el Señor en oración, se produce una tensión económica en el matrimonio, y dicha tensión es la causa principal del divorcio. Si las parejas no son uno tanto en lo temporal como en lo económico, les garantizo que no van a serlo tampoco en lo espiritual. La autosuficiencia conlleva el aceptar ser responsables de nuestro propio bienestar temporal y espiritual y de aquellos a quienes nuestro Padre Celestial ha confiado a nuestro cuidado. Es más fácil emular al Salvador y servir y bendecir al prójimo cuando se es autosuficiente y nos elevamos para poder ayudar a otros. La razón por la cual tendrán éxitos en la vida no es por lo que logramos inmediatamente, sino el de ayudar a otros. Nuestra capacidad para servir aumenta o disminuye según sea nuestro nivel de autosuficiencia. Esos principios de bienestar son pautas prácticas que nos enseñan un estilo de vida prudente que nos reportará felicidad en nuestro diario vivir y nos preparará para encarar y soportar los retos y los imprevistos de las pruebas de esta vida. Cuando apliquemos dichos principios en nuestra propia vida, entonces seremos capaces de permanecer en una posición espiritual elevada y de tender una mano a quienes necesitan ayuda y enseñarles. Estos principios son igual de importantes para una persona o para una familia. Si aún no están casados, pónganlos en práctica con ustedes mismos para que, llegado el momento, hayan desarrollado buenos hábitos. Esta autodisciplina bendecirá enormemente a su familia en el futuro. El pago del diezmo y de las ofrendas de ayuno es otro elemento importante en el establecimiento de un estilo de vida próvido. El pago del diezmo y las ofrendas contribuye al desarrollo de la rectitud personal y fortalece nuestra fe para sostenernos en medio de las pruebas, las tribulaciones y los pesares de la vida. Permite sofocar la sed egoísta y temporal de las cosas del mundo y redirige nuestros pensamientos y hechos hacia objetivos eternos, así como hacia una disposición para ayudar a los necesitados. Si estamos dispuestos a dar el diezmo, seremos bendecidos. Y las ofrendas se traducen en bendiciones y experimentamos un poderoso cambio de corazón. Pasamos a la rectitud. Y si estamos preparados para hacerlo, no debemos de tener temor, sino que podremos vencer nuestras dificultades y ayudar a otros en los momentos de necesidad. Esa es una gran bendición. Esperemos que todos ustedes aprendan y la practiquen en vuestras vidas. Yo quiero ahora hablar un poco acerca del templo.
para que ustedes puedan hacer en el templo. Es la más elevada de las posiciones a la que podemos ascender en esta vida. Actualmente el templo es nuestra cima de la montaña. Es la casa que el Señor ha escogido para impartir sus sagradas enseñanzas, efectuar convenios y ordenanzas eternos y comunicarnos personalmente con Él. Es el lugar donde hacemos convenios con el Señor, y cuando hacemos esos convenios es como si estuviéramos en su presencia. El templo es un lugar alejado del mundo y se ha dedicado y consagrado al Señor. Es un sitio donde se aprende sobre la fundación del mundo, el propósito del hombre para esta vida y los requisitos necesarios para recibir bendiciones eternas. Allí, en el templo donde se sella, en el templo se sella en los cielos por tiempo y eternidad. Los eternos convenios que hacemos con el Señor nunca pueden ser quebrados solamente por nuestra desobediencia. Estas son eternos principios, y mediante estos principios podemos prepararnos para vivir eternamente con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. El templo es, además, el sitio al que podamos acudir ante el Señor en oración y presentarle nuestros deseos e inquietudes. Es un lugar sagrado en el que podemos meditar y orar pidiendo entereza para hacer frente a los problemas o guía a nuestra vida. En los momentos de tribulación o de toma de decisiones cruciales que tanto abruman nuestra mente y alma, podemos acudir al templo con nuestras preocupaciones y recibir guía espiritual, y yo espero que ustedes lo hagan durante sus vidas. Los convenios y la adoración del templo son vitales para mantenerse en una posición espiritual elevada. Si aún no hemos recibido los sagrados convenios del templo, debemos centrarnos en ir allí y recibir las bendiciones que el Señor nos promete. Y después de haber ido al templo, debemos regresar a Él fiel y frecuentemente para adorar y efectuar ordenanzas sagradas a favor de otras personas. Muchos de ustedes se están preparando para sellarse eternamente con un hijo o una hija selecta de nuestro Padre Celestial. Algunos de los presentes ya tienen esa bendición y se están preparando para magnificar sus responsabilidades como padres. Tanto si esas bendiciones llegan en esta vida o en la venidera, irán destinados a los fieles. Si ustedes nacieron de padres sellados en el templo, agradézcanle a ellos y a su Padre Celestial esta gran bendición. Si no es el caso, sientan gratitud por sus padres y por todo aquel que les haya ayudado a estar hoy en el día de la posición espiritual elevada que es el Evangelio. Comprométanse a sellarse en el templo para así criar a sus hijos en el convenio. Las bendiciones del matrimonio en el templo que disfrutarán en esta vida y en la venidera los bendecirán a ustedes y a su posteridad por toda eternidad. ¿Cómo edificar matrimonios y familias fuertes? Esto es lo que debemos hacer. Al esforzarnos por observar los convenios del templo y edificar matrimonios y familias fuertes, nos estaremos fortaleciendo a nosotros mismos con el escudo de la fe para defendernos de los dardos encendidos del adversario, sabiendo que necesitamos las ordenanzas y los convenios del templo para acceder al más alto grado de gloria del reino celestial. A menudo me he preguntado qué motiva a quien los haya tomado sobre sí a quebrantar tales convenios. Tamaña infidelidad no hace sino quebrar los corazones del cónyuge y los hijos, quienes desean tener una familia eterna. Con los años he visto a muchísimas parejas que han logrado tener matrimonios fuertes y dinámicos al haberse mantenido fieles a sus convenios del templo. A modo de conclusión, permítame compartir con ustedes lo que he visto hacer a estos matrimonios de éxito. Estas cosas aparentemente pequeñas han fortalecido y reforzado a estas familias. Primero,
Las parejas que edifican matrimonios y familias fuertes saben quiénes son, saben que son hijos e hijas de Dios, que se fijan metas eternas para regresar nuevamente a vivir con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, esforzándose por dejar atrás las sendas del hombre natural. Segundo, conocen las doctrinas del Evangelio y la importancia de las ordenanzas y los convenios del templo. Saben que la observancia de estos convenios es necesaria para alcanzar sus metas eternas. Tercero, eligen las bendiciones eternas del reino de Dios antes que las posiciones temporales o provisionales del mundo. Buscan una posición espiritual elevada y permanecen en ella. Cuarto, esos matrimonios se dan cuenta del que al estar sellados por esta vida y por toda la eternidad, han escogido a un compañero eterno. No hay necesidad de seguir buscando. Sus noviazgos ya han finalizado. Quinto, estas parejas piensan en su cónyuge antes que en sí mismos. Crecen juntos sin distanciarse a medida que se prestan servicio mutuo y se comunican con el Señor en oración. Suelen conversar con frecuencia, por lo que las cosas pequeñas nunca se convierten en grandes cosas. Hablan de las pequeñas heridas, sin dilación y sin temor a ofender. Así es como evitan las grandes explosiones de sentimientos amargos. Es mejor dejar salir algo de vapor antes de que estalle la válvula de presión. Estas parejas buscan el beneficio del cónyuge y evitan caer en el egoísmo, pues este asfixia la sensibilidad espiritual. No fastidian, ridiculizan ni critican a sus cónyuges delante de otras personas, pues saben que tales palabras y conductas dañan el potencial eterno de su relación. Están dispuestos a cambiar sus corazones, a arrepentirse, a disculparse y a pedir perdón si se han herido o si han herido a un ser amado. Trabajan ahora para mejorar su relación, sabiendo que la muerte no los va a hacer más buenos como por arte de magia. Siempre cultivan un espíritu y amor considerado y amable del uno para con el otro, y al obrar así se elevan hasta la posición espiritual elevada y se fortalecen mutuamente en su determinación por permanecer allí. Para concluir, mis hermanos y hermanas, yo espero que ustedes puedan ver la importancia de buscar y mantener una posición espiritual elevada en la vida y traer a otros a esta posición. Espero y ruego que entiendan verdaderamente quiénes son y dirijan su vida de modo que siempre tengan el Espíritu con ustedes. Solo así alcanzarán la posición espiritual elevada que les permitirá a ustedes y a su posteridad merecer todas las bendiciones que por derecho les pertenecen. Ruego que las más selectas bendiciones del Señor desciendan sobre ustedes. Ustedes son el ejército real que los conducirá a ustedes, a sus familias, a sus amistades y a aquellos quienes sirven hasta una posición espiritual elevada. Testifico que si lo hacen en la búsqueda de una posición espiritual elevada y del mantenerse en ella, el propósito de su vida, recibirán un día la bendición de estar en la más elevada de todas las posiciones, la presencia de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo. Ruego que vivamos siendo dignos de alcanzar tales bendiciones celestiales por medio de nuestra obediencia y la observancia de los convenios sagrados. En el nombre de Jesucristo. Amén.